Queridos amigos, comenzando ya Tu Mejor Versión, un programa maravilloso con una tremenda invitada. Ella es experta en felicidad, liderazgo y bienestar. Además es directora, consultora, conferencista y autora española, especializada en todo lo que tiene que ver con promover la felicidad como pilar del bienestar humano y también organizacional. Fundadora y CEO de Working for Happiness, que nos va a contar un poquito más sobre eso. Abogada, madre, guapísima. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Aquí con nosotros Margarita Álvarez. ¿Cómo está, Margarita? Pues encantada. Angélica, estoy encantada de estar aquí. Feliz. Me encanta, siento tu felicidad, llenaste el estudio de alegría. No son solo tus videos, es real. Pues lo pongo en práctica, lo pongo en práctica. Me encanta. Oye, Margarita, además, perdona, pero tengo que decírtelo, abogada, sí, psicóloga y conferencista del mundo en salud mental y lo que es la felicidad. Es una mezcla un poco interesante, porque los abogados en general son como es extraña la mezcla, pero que conste que fui abogada no por vocación. Fui abogada porque pues en mi casa había unos libros, Angélica, antiguos de derecho, que me encantan los libros antiguos. ¿Ya? Y mi padre, somos 6 hermanos, y mi padre siempre había dicho, quien haga derecho se lleva los libros. Y yo dije, pues me matriculo, me llevo los libros y el año que viene me cambio. Pero me empezó a ir muy bien en derecho y terminé la carrera. Mira. Y luego ya pues mi vida discurrió por otros lances, porque yo durante la carrera estuve trabajando y estaba viendo que ya el derecho yo no iba a ser abogada. Mira. Y tuve la suerte de que se me cruzó por el camino una empresa como Coca-Cola. Claro. Y cuando era junto al presidente, montamos una cosa que era el Instituto Coca-Cola de la Felicidad. Impresionante. Que era una entidad sin ánimo de lucro para investigar y difundir todo lo que íbamos aprendiendo sobre el ser humano. Neurociencia, emociones, lo que nos hace sentir plenos. Y aquello pues fue en el año 2000-2001 y me ha ayudado a que 25 años de investigación pues sobre todo eso del ser humano. Entonces es brutal las puertas que me ha abierto. Es una locura, tanto tiempo en esto y cuando hablamos de la felicidad también la conciencia que tienen algunos países, incluso que tienen su ministerio de la felicidad, que impensado años atrás, sí. Está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, pero el Ministerio de Felicidad. Ahora, partamos de lo más básico, porque es una palabra que está bien manoseada, diría yo, así como el empoderamiento. Terrible. ¿Qué es para ti con todo tu aprendiz, todo lo que tú tienes, tu expertise también? ¿Qué viene a ser la felicidad? Pues mira, te diría que es más fácil decir lo que no es la felicidad. Perfecto, entonces es vamos muy con lo que fácil, no es. Porque la hemos confundido, Angélica. Hemos confundido la felicidad con la alegría, con el placer. Y eso nos lleva a la tiranía de la positividad. Nos lleva a la sensación de que si eres feliz o para ser feliz tienes que estar siempre bien. Es cierto. Y la felicidad es compatible con la tristeza, con los momentos de duelo, con la frustración. ¿Qué tanto quizás hay una confusión o nos perdemos en este camino, en esa búsqueda? Es una búsqueda de una felicidad, pero en un objetivo. Es como al final del viaje, en el destino. Y nos perdemos todo este viaje que es hermoso, pero como a veces no es tan fácil o es más lento, estamos solo esperando el destino final, final. El gran momento. Cuando llegamos a eso sentimos que vamos a ser felices. Y por eso la gente dice, pero no entiendo nada. Tuve la casa propia, que luché toda mi vida para tener mi casa propia y no soy feliz. Encontré a la mujer de no sé qué y ahora tampoco me encuentro feliz. Es como... Total. ¿Qué pasó en ese camino que nos perdemos? Es que justo lo que tú has dicho. Mira, hay una cosa que se llama la paradoja de la felicidad, que es que cuanto más la buscas, menos la encuentras. Claro, está bueno eso. Porque la felicidad no se busca. Lo que se hace es trabajar aquellas piezas que te hacen feliz. Pero la felicidad no se busca. Se trabaja en elementos, se trabaja el agradecimiento, se trabaja la generosidad, se trabaja en las relaciones sociales, se trabaja el crecimiento, se trabajan muchas teclas que te hacen ser más feliz. Pero lo que tienes que disfrutar es ese camino de crecimiento tuyo. Lo que tienes que disfrutar es ese momento en el que dices, hoy soy mejor en esto y en esto que hace un año, que hace 2 años, que hace 3 años. Tengo una mejor versión hoy. Tengo la mejor versión hoy. Y mañana probablemente tendré otra mejor, o espero tener, o trabajaré para tener otra mejor. Pero ¿sabes? Eso pensar que la felicidad es una meta, como si fuera un estado, como si te fueras a levantar un día, fueras a ver una luz. Claro. Yo siempre digo, no vayas hacia esa luz que no es. Exactamente. ¿Sabes? Lo que es una búsqueda de determinadas herramientas que sabemos que nos afectan a todos los seres humanos y que hay que trabajarlas. ¿Y de qué manera nos afecta quizás esta presión social que hay que ser feliz? Es como que alguien está serio y es como,
¿Qué pasó? ¿Te pasó algo? ¿Estás bien? Sí, estoy súper bien. O sea, como que hay que estar así porque soy feliz. Es como, no. Sí, ¿Qué pasa sí. ahí con esa presión, esa exigencia Es que el que- ser humano siente? Pues que hemos confundido. A mí me ha pasado de estar en la cola de un supermercado, que alguien se te acerque y te diga: "Ah, eres Margarita Álvarez, te esperaba más sonriente". ¿Tú tienes que estar aquí en la cola? Pero la felicidad, Claro. insisto, no es estar siempre bien. Que es cierto. Es gestionar todo lo que te ocurre. Mira, yo siempre digo, yo perdí a mi padre hace muchísimos años, muchos años. Y yo siempre digo, la medicina nos dijo que iba a durar 6 meses, duró 4. Y siempre digo, fueron 4 meses para mí muy tristes, pero probablemente los más felices con mi padre, Angélica. Porque fueron 4 meses de disfrutarle como no le había disfrutado nunca. De vivirle, de vivir cada conversación, cada respiración, de que se te quede grabada cada palabra que te dice. ¿Fue alegre? No, fue un momento triste, pero fue probablemente de los más felices que yo he vivido con él. Entonces confundimos el que yo no tengo que estar siempre bien, yo tengo que saber que la vida está hecha de todo tipo de matices, de todo tipo de momentos y crecer en todos ellos. Es parte de. Es parte de la vida. Es como transitas esos momentos, no que todos los momentos sean buenos. Mira, yo siempre digo que al cerebro hay que hackearle. Tú a tu cerebro le tienes que hackear, porque tu cerebro... Me encantó el concepto, sí, hackear el cerebro. Es que el cerebro no siempre está a tu favor. Tu cerebro le da igual si eres feliz o no. Tu cerebro quiere que sobrevivas. Claro. Y para eso le tienes que hackear, porque las emociones negativas son más intensas que las positivas. Por ejemplo, entonces tú tienes que ser consciente de eso. Tú tienes que ser consciente de que a ti el miedo, la ira, el asco son emociones muy potentes. Claro. Pero tienes que conocer que la respuesta física y biológica de tu cuerpo ante una emoción dura segundos, entre 80 y 100 segundos. Todo lo demás se lo añades tú, Angélica, que no pasa nada. No pasa nada. Yo puedo decidir, hoy voy a estar triste, hoy estoy de bajón. Pero tienes que saber que lo estás añadiendo tú con tus experiencias anteriores, con tus rumiaciones, con tus pensamientos. Tienes que ser consciente y aprender a decir, hasta aquí, te hackeo. No puedo dejarte que tú domines mi emoción. Luego hay un segundo hackeo que es el de los pensamientos. De los 60-70.000 pensamientos que tenemos al día, el 70% son negativos. De hecho, los negativos están estandarizados a nivel mundial y los positivos ninguno. Entonces, también tienes que parar a tu cerebro, también tienes que cuidar mucho cómo te hablas. Tu diálogo interior, ¿qué te dices cada día? ¿Cómo te hablas? Hay veces que yo me digo cosas que si me las dijera mi mejor amiga, hace años que no estaríamos juntas. Claro. Pero tienes que aprender a qué te dices porque tu cerebro no distingue entre ficción y realidad. Se lo va a creer. Y para mí hay un tercer hackeo importante que es el de las expectativas. Ortega y Gasset siempre decía que tu felicidad de hoy depende de tus expectativas de mañana. Entonces, ojo con las expectativas, dónde las pones, cómo las pones y de qué dimensión son esas expectativas. Claro. Porque, mira, yo doy clase en la universidad y a mis alumnos siempre les digo, está muy bien que tengáis metas, pero que sean metas razonables, claro, en el sentido de que sean suficientemente amplias para que quepan muchas cosas, que experimentéis, que viváis, que sean razonables, que las vayáis cambiando sobre la marcha, que las vayáis disfrutando. Se nos olvida lo importante que es disfrutar y celebrar. Exacto. Celebrar las pequeñas cosas. ¿Qué tan importante es ese logro para el cerebro, para lo que estamos conversando? Es fundamental. Y celebramos poquísimo, pero celebrar las pequeñas cosas del día a día, celebrar las cosas más... Mira, yo tengo una amiga que me hace mucha gracia porque puso a la venta su casa y cada vez que iba alguien a ver la casa, a visitarla, abría una botella de vino. Entonces el marido le decía, ¿pero la hemos vendido? Y decía, no, pero estamos a una visita menos. Claro, obvio. Entonces, esa sensación de que nos perdemos muchas de esas pequeñas celebraciones, mucho de eso, celebrar las cosas más cotidianas. Claro. Los griegos siempre diferenciaban entre la felicidad hedonista, es el placer de las pequeñas cosas, disfrutar de lo más cotidiano, y la felicidad eudaimónica, que es el sentido, el significado, oye, ¿por qué y para qué estamos aquí? Claro. Y la mezcla es lo perfecto, el que seamos capaces de disfrutar. Oye, yo este ratito, ¿sabes? Este ratito de pensar la cantidad de gente que tenemos en común, ¿sabes? El disfrutar, el beber esto y de repente que me encante y que esté riquísimo, esas pequeñas cosas. Como tenemos una capacidad de adaptarnos, una capacidad de adaptación hedonista brutal, se nos pasan desapercibidas. Por lo tanto, te escucho y me hace mucho sentido también el hecho de
la importancia de estar aquí. Todo lo que has mencionado es, dijiste, estar, mirá, no probé esto, estás en los sabores, estás en las sensaciones, pero si probablemente hubieras entrado, estabas viajando... Venía de Valencia. Venía de Valencia, estaba preocupada que el tren no llegaba, que estoy corriendo, quizás lo lógico que hubieras entrado, te hubieras sentado, hola, partimos rápido, o sea, y no hubiera pasado nada de lo que pasó. Hay un profesor en Harvard, que es Shawn Achor, que tiene un ejercicio que a mí me gusta mucho. Ay, regálanos ahí. Sí, es un ejercicio que me gusta mucho porque él siempre dice, a todos nos ha pasado ese momento en el que estás en un trabajo en el que ya estás diciendo, yo ya no estoy bien aquí, claro. Estás viendo lo negativo todo el día, sufres mucho porque solo te fijas en esa parte. Claro. Y él dice que cojas un papel y escribas o describas tu puesto de trabajo. Pero hay dos condiciones. Una, no puedes mentir. Pero la otra es que lo tengo que escribir tan bonito, Angélica, que cuando te lo lea tú te lo quieras quedar. Y eso me obliga a recuperar todas esas cosas que tiene mi trabajo, que ya se me han pasado desapercibidas por esa adaptabilidad hedonista que tenemos, y a recuperarlas y a decir, pues es que hay un montón de cosas. El día que me llamaron para decirme, oye, ¿te vas a dedicar a esto? Era por esto. Y se me han olvidado. Entonces, ese ejercicio también te ayuda mucho. Cuando en ese ejercicio no sacas nada, es que es momento de cambiar. Claro. Pero hay muchas veces que es que simplemente, mira, ¿dónde ponemos el foco conforma nuestra realidad? El mundo no lo vemos como es, lo vemos como nosotros somos. Y nosotros somos dependiendo de dónde ponemos el foco. Claro. Entonces, el que tú modifiques un poco el foco cambia tu realidad completamente. Claro, es como mirarte en el espejo y ves justo lo que no te gusta. ¿Por qué no miramos lo que nos gusta? O sea, vamos a un lugar y estamos viendo justo la ampolleta quemada. ¿Por qué no vemos qué linda está la mesa y las flores? ¿No? Siempre. Es increíble. Siempre. Y eso depende de ti nada más. Eso depende de ti, de dónde pones, sobre todo intentar ser neutral. Claro. Cuando tú haces un proyecto y tienes 10 críticas buenísimas y una mala, tú te vas a la cama pensando en la crítica mala. Y por estadística tendrías que hacer un análisis neutral. Exacto. Y decir, bueno, hombre, siempre hay un porcentaje. Pero tú te vas a la cama con el run run y la rumiación de, claro, porque habrá dicho esto. Pues es verdad, es que va a ser verdad, porque... Y te lo llevas. Claro. Entonces, ese sesgo, lo que te decía antes, ese sesgo negativo que tiene nuestro cerebro, hay que jugar a recomponerlo siempre, a llevártelo a un plano más neutral. Por eso muchas veces decimos que las personas optimistas son más realistas que las pesimistas. Porque el optimista lo que intenta es llevarte esto un poco más a un plano neutral. Si tu cerebro está jugando en tu contra, tu cerebro está... pero tú tienes que, lo que te decía antes, hackearlo. Tienes que llevarlo a un plano al menos neutral. Cuando necesitas algo rico, rápido y que sí te aporte, Barras Vigo con 15 gramos de proteína. Porque cuidarte también puede ser un gusto. Con Vivo, vivo mejor. Que es cierto, ahora tú también decías, durante años pensé que ser fuerte era no parar. Muchos años. Y eso le pasa a muchas personas que conozco. A mí también me ha pasado en un momento de mi vida. Sí. ¿En qué momento te encontrabas cuando sentías eso? ¿Y qué te lleva a generar un cambio? Que lo generaste. Sí, mira, yo creo que yo siempre he sido hiperactiva. Claro. Siempre me ha gustado hacer de todo, he hecho todo lo que te puedas imaginar. Además tengo 5 hermanos mayores y eso no hace bien a nadie. Eso no le hace bien a nadie. Entonces he hecho puenting, parapente, paracaidismo, Imagínate. lo que tú quieras. Todo. Lo que tú quieras, rallies, motos, lo que quieras. Y es verdad que mi manera de, cuando yo tengo un problema, enseguida me pongo en movimiento, hago. Y me he dado cuenta que eso tapa, pero no cura. Claro. Eso tapa, pero no cura. Hay muchas veces que simplemente tienes que parar, tienes que atravesar, tienes que racionalizar y no pasa nada, porque tienes que sacar un aprendizaje de todo. Entonces, para mí es muy importante el no hacer para tapar, sino hacer por disfrutar, y está muy bien. Pero no creas que hace mucho que he aprendido esto, ¿eh? Hace no mucho he aprendido que el tapar no cura nada. ¿Pero hay algo que te pasa que te lleva a darte cuenta? ¿Tu cuerpo quizás no, yo creo, lo arroja fíjate, de alguna manera? Lo que te contaba de pandemia me ayudó mucho. Mira. Esa crisis en pandemia me ayudó mucho porque el mundo te obliga a parar. Claro. El mundo te obliga a Exacto. decir... tu miedo lo atraviesas, no hay opción de hacer porque no puedes ni siquiera salir. Entonces, a mí la pandemia me enseñó mucho a
¿Tienes miedo? Sí, no pasa nada. A por ello. ¿Estás frustrada? No pasa nada. ¿Estás triste? No pasa nada. Venga, a por ello. Entonces, el no taparlo, a mí en pandemia aprendí mucho por eso. Por eso te decía antes que es uno de esos periodos que a mí me enseñaron y me hizo sentir muy orgullosa, porque aprendí. Mira, Eduardo Punset siempre decía que la felicidad es la ausencia de miedos. Y yo siempre le decía, Eduardo, el miedo es necesario, el miedo... Pero es verdad que el miedo irracional, ese miedo que tenemos a la nada, el miedo que tenemos a nada concreto, ese te paraliza, ese no te ayuda a nada, ese no te hace crecer. Y a mí la pandemia me quitó ese miedo irracional, me quitó el miedo a sufrir. Y no pasa nada, se puede tener miedo. Claro. Se puede tener miedo y eres igual de buena, de mala, de regular. Se puede tener miedo y puedes seguir haciendo cosas bien, mal y regular. Pero necesitas vivir todos esos momentos, claro. Todos con los niños igual. A los niños les hemos quitado todas esas emociones. Como hemos confundido felicidad con alegría, ahora pensamos que mi hijo sea feliz significa que le tengo que quitar la frustración, la ira, el aburrimiento. Y es todo lo contrario. Es cierto, tienen que tener todo. Necesitan tenerlo, porque necesitan ser adultos que hayan desarrollado esas herramientas. Entonces yo necesito que mis hijos sepan, oye, ¿estás triste? Perfecto. Es que tienes que estar triste. Ahora, que te vean rato? Así también, porque muchas claro. veces uno como mamá o como papá quizás... Es que yo era Superwoman. Claro, ellos no veían. Y en pandemia me aseguré de que fueran conscientes de, tengo miedo. Claro. Y no pasa nada, lo vamos a atravesar. Que te Ahora vean tengo miedo. triste. Claro, estoy preocupada. Claro que estoy preocupada. Por supuesto. Pero no pasa nada, vamos a afrontarlo. Porque además, fíjate, ellos, que siempre lo hemos dicho, aprenden mucho más por el ejemplo que por las palabras. Ellos te observan todo el rato. Sí. Entonces, ellos en un momento de miedo te van a observar, mucho más de lo que te van a escuchar. En un momento de ira te van a observar. Claro. Claro, ellos te van a observar, entonces tienen que aprender de ti a través de todas esas experiencias. Las palabras se las lleva el viento. La palabra no te Ahora, sirve. Si pensáramos quizás, una idea, esto estamos soñando, que tú pudieras generar como un cambio en la educación. Imaginémonos en la educación, en el primer año, en la escuela, en el colegio. ¿Qué podríamos quizás como agregar en esta educación para generar niños, que hayan niños más felices, que sea una sociedad donde la felicidad sea parte de tu sistema, entendiendo lo que no es todo, no es la risa todo el tiempo, sino que como también lo has descrito en esta conversación? Yo te diría dos cosas. Una es empezar a fijarnos en las fortalezas. Nos fijamos siempre en las debilidades. Yo la primera. A mí llegan mis hijos del colegio con las notas y vienen con un 4 en matemáticas y un 10 en lengua y el refuerzo lo pongo en matemáticas. La persona es buena en lengua. Claro. Que tire por ahí, fluye en lengua, le encanta, va a ser bueno ahí. Claro que tiene que tener un estándar mínimo de algo, pero no necesito que tenga un 10 en todo, necesito que en aquello que es bueno yo se lo refuerce y que crezca ahí, porque es obviamente una fortaleza. Y normalmente hacemos lo contrario. Yo la primera, normalmente tiendes a ir a por, no, es que claro, es que matemáticas, pues un profesor, pues una profesora de no sé cuánto. Pónselo en lo que es bueno ya, pónselo en aquello que disfruta, porque ahí lo va a reventar. Que es cierto. Claro, y luego hay otra cosa que para mí es muy importante, que es la educación emocional. Tuvimos un proyecto precioso con Eduardo Punset y con varios colegios y con el Ministerio hace 1000 años, que no se continuó, en el que lo que hacíamos era enseñar educación emocional a niños entre 8 y 12 años. Y el impacto era tan brutal, Angélica, el impacto era tan brutal como individuos y como grupo, que marcaba una diferencia enorme, y solo era enseñarles, explicarles el conocimiento de sus emociones, el conocimiento de su cerebro. Bastaba con eso. Pero era un impacto enorme en todo lo que hacían. Entonces, para mí, el introducir toda esa formación desde los 3 años, para mí es básico, y no lo hacemos. Empezamos ahora, y empezamos a hablar de emociones, pero hay muy poco conocimiento todavía, y creo que es muy importante. Que es cierto, y también trabajan más con sus emociones, con su cuerpo, con la música, con el sentir. Yo creo que perdemos mucho como bien lo dijiste antes, estamos mucho en el hacer. Mucho. Y nos olvidamos del estar. Sí. De hecho, ¿cómo estás? Bien, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto otro, no, ¿cómo estás? Claro. Y cuesta, fíjate, como el cómo estás, como sentirse, estoy
estoy aquí, es como, y ahí Absolutamente. recién como que uno baja un poquito y se detiene y se conecta. Absolutamente. O aburrirse, no dejamos que se aburran. Aburrirse, es que es importantísimo que se aburran, de verdad. Además que la única manera puede ser creativo. Y nosotros, Sí, los adultos, que también se aburramos. nos ha olvidado aburrirnos, se nos ha olvidado completamente. real. Pero es que aburrirse es muy importante. Fíjate, ya solo el diálogo interno que tú generas cuando Claro. estás 5 minutos en silencio, ya es brutal. Y Fantástico. lo hemos perdido. Sí. Ese silencio, ese diálogo interno, lo hemos perdido. Y es muy importante porque ahí te encuentras en muchas cosas, ahí te pillas en muchas trampas, aprendes mucho de ti. Entonces, ese diálogo interno, cuidarlo, es fundamental, pero ya no lo tenemos. Claro, Entonces, quizás de chiquitos lo podemos desarrollar si se los enseñamos desde muy chicos. Mira, yo tengo, mi madre es muy mayor y sus hermanos pues son muy mayores, oye, pues octogenarios. Y no hace mucho me decían, claro, es que yo no entiendo por qué ahora esta moda del mindfulness. Claro, yo les Pasó decía, a es ser que, una moda, qué pena. claro, yo no De necesito, verdad. yo nunca, claro, pero es que ellos han vivido una infancia, una juventud en la que tú te subías a un autobús, Angélica, y estabas en el autobús Claro. y mirabas al que subía, al que bajaba y pensabas, anda, pues mira, pues irá no sé dónde. Ay, mira, una señora con bolsas, pues vendrá de comprar. Estabas en el lugar. Claro. Hoy en día no estás nunca. Tú estás en la parada del autobús y estás con el móvil. Te subes al autobús y estás con el móvil. Te bajas del autobús y estás con el móvil. Entras al baño Nunca y estás con el móvil. Estás con el móvil. Claro, entonces Claro. nunca estás aquí. Nunca estás aquí. Y hemos perdido esa conexión con el aquí, con el ahora. ¿Cómo podemos reconocer cuando yo debería parar? A ver, tu cuerpo te manda señales constantemente. Pero es que ya no pido ni que lo reconozcamos. Ya pido que por sistema agendemos pausa, agendemos ratos de diálogo interno, agendemos momentos de aburrimiento. Porque esos momentos de verdad es cuando tú empiezas a hablar contigo mismo. Hasta en alto, claro, ¿sabes esto que nos reíamos de las madres, las abuelas, porque hablaban en alto? Es que es muy importante escucharte, es muy importante ver qué te dices, pillarte en tus trampas, pillarte en las cosas que te dices de no, por ahí no. Claro. Por ahí no puedes ir. Hay un truco que me gusta mucho cuando tu cerebro, cuando te boicotea, porque nos boicotea muchas veces, claro. Constantemente. Pues hay un truco que es a esa vocecita ponerle otro nombre, Angélica. Entonces tú le pones otro nombre. Mari Carmen. ¿Sabes? Mi vocecita interior es Mari Carmen. Perfecto. Y entonces cuando mi vocecita interior me está hablando de miedos, me está hablando de preocupaciones, me está hablando de cosas que yo sé que se está yendo por rumiaciones donde no tiene que ir, yo le hablo y le digo, Mari Carmen, espera un momento. Vamos a ver, Mari Carmen, que igual el que yo haya hecho esto mal no va a hacer que la bolsa en Nueva York baje. Entonces, vamos a tratarnos bien, vamos a llevarnos bien tú y yo. Pero el hablarte a ti misma y el utilizar el sentido del humor y el tener esos ratos para ti son importantísimos. Mira, el otro día veía una cosa que me encantó, que era, había una persona que contaba, que tú imagínate que llega alguien y te dice, Angélica, mira, te traigo un pequeño ser humano, pequeñito, toma, te lo doy. Tu única misión a partir de ahora es cuidarle, mimarle, que no le falte de nada, que sea feliz. Pero, oye, protegerle. Esta es tu misión. Y claro, decía, es que esto ya nos ha pasado. Claro. Es que cuando tú naces ya alguien ha hecho eso. Tú eres tu propio ser humano al que tienes que cuidar, mimar. Tu misión más importante es mimarte, protegerte, hacerte crecer, hacerte feliz. Esa es tu misión más importante. Entonces, ¿sabes? Es un golpe de realidad de decir, ostras, es verdad, es que cómo me trato yo, cómo me hablo, ¿sabes? Cómo busco mis momentos es muy importante, sin irte al otro extremo, que muchas veces nos vamos al otro extremo del yo mimé y la felicidad se encuentra mucho más en los demás que en hacer todo el rato cosas por nosotros mismos. O sea, tú cuando tienes un acto de generosidad o cuando piensas en los demás o cuando ayudas, es un chute brutal para ti, para tu cerebro. El núcleo accumbens se ilumina cuando tú tienes un acto de altruismo o de generosidad. Y el núcleo accumbens es el mismo que con el sexo y la comida. Es pura supervivencia. Tu cerebro quería que colaboraras porque la supervivencia del ser humano era en grupo, no era en individual. Entonces, tu cerebro te premia por ayudar, por colaborar. Eso pasa mucho cuando alguien ayuda en beneficencia, como que vas a ayudar y al final... Es egoísmo puro, casi, claro. Dice, pero por favor, no me den las gracias que me ayudaron a mí. Yo salgo mucho más fuerte, total, de hecho, más alegre, más realizada. Mucho más. Entonces, ¿sabes? Esa capacidad de entender que tú eres quien tiene que cuidarse, tú vas a estar contigo toda tu vida, nadie más va a estar contigo toda tu vida, nadie más te va a acompañar, pero
Eso no quiere decir que tú seas el centro del mundo. Claro. Eso quiere decir que tu misión más importante es cuidarte. Pero la felicidad está muchísimo en otros, muchísimo. Totalmente. Estamos llegando ya al final de esta conversación que ha estado demasiado entretenida, pero me gustaría también saber qué es como lo que más te preguntan en tus conferencias, en tus clases, haces clases en la universidad, estás en conferencias recorriendo todo, no solo España, sino que distintos lugares del mundo. ¿Cuál crees tú que son como las preguntas más repetitivas o quizás... A mí hay dos que me hacen mucho. ¿Cuál? Uno que es la felicidad. Y lo que te digo, cada uno tenemos una definición, Angélica. Si yo te pregunto, tú tienes... Yo las colecciono, de hecho, porque me encanta coleccionarla. Entonces tengo de todo tipo. Entonces siempre digo, la felicidad cada uno tiene su definición. Claro. Sabemos cuáles son las piezas básicas, pero cada uno elabora su receta. Sabemos los ingredientes, pero cada uno tiene unas necesidades diferentes en cuanto a cuánto le echo de cada ingrediente. Claro. Y luego hay otra que me hace mucha gracia, que siempre me hacen que si el dinero da la felicidad. Oye, típico. Entonces siempre digo, a ver, en teoría se dice que no, pero en la práctica me encantaría podértelo decir. Claro, Todavía no puedo. Claro. Pero el día que tenga suficiente os diré si el dinero da la felicidad. Un vehículo. Y si habláramos los 3 ingredientes principales para sentir la felicidad, más que para tenerla. Mira, yo te diría que para sentirla, fundamental lo que hablábamos antes de disfrutar de las pequeñas cosas, muy importante, que no se te olvide disfrutar cada minuto, cada cosa que te ocurre, cada circunstancia, cada contacto con alguien a quien quieres. Eso es oro. Y insisto, es lo primero que se nos olvida. La segunda es la eudaimonía, el encontrar un sentido a lo que haces. Tú no disfrutas solo porque es bonito lo que haces. Tú disfrutas por el impacto que tiene lo que haces, Angélica. Por la cantidad de gente a la que ayudas. Por la cantidad de gente a la que de repente le das una idea, un motivo, una razón para seguir adelante. Eso es lo que te mueve, ese es el por qué y el para qué. Entonces, eso es fundamental encontrarlo en la vida. Y hay un tercer elemento que es el más importante, que son las relaciones sociales. Los seres humanos somos seres sociales. Totalmente. Entonces, cuidar las relaciones humanas es importantísimo, cuidarlas familiares, cuidarlas de amigos, cuidarlas de colegas, el sentirnos parte de una tribu. Totalmente. Es una parte fundamental. Muy cierto. Y una tarea que le deje aquí a nuestros amigos que están viendo Tu Mejor Versión, una tareita para acercarse más a encontrar ese sentido o a encontrar ese propósito en la vida. Pues mira, yo diría que hay 2 cosas que yo a mis hijos siempre les hacía y a mí se me olvidaba hacerla. La empecé a hacer hace muy poco. Y todas las noches les pedía. La primera era preguntarles cuál había sido la mejor cosa que les había pasado en el día. No me valía una buena. Necesitaba la mejor para que hicieran un repaso de la cantidad de cosas buenas que hay en el día. Y la segunda que les hacía era, ¿a quién no le has agradecido hoy algo? Y le tendrías que haber dado las gracias. Mira. Porque el agradecimiento es otro aspecto que te ayuda a hackear el cerebro brutal. Entonces yo creo que si fuéramos capaces yo de vez en cuando lo hago y pasan cosas mágicas. Si tú coges tu WhatsApp y miras 4 meses vista, a alguien con quien no hayas vuelto a hablar, no porque te hayas enfadado, sino porque el día a día, ¿sabes? No te da. Y entonces hace 4 meses que no le dices nada. Y le mandas un WhatsApp y le dices, Juan Angélica, ¿sabes qué? Me estaba acordando de ti en este momento, solo iba a mandarte un beso. ¡Pum! Y de repente hay magia, porque hay veces que a esa persona era exactamente lo que necesitaba. Es cierto. Lo único que necesitaba era recibir un mensaje tuyo que dijera, me estaba acordando de ti. Joder, qué bonito tal, o gracias por tal. Me gustaron las 2 tareas que nos dejaste. Bueno, hoy tengo que confesarte que estás con las 2 tareas en mi lista, porque algo que agradezco el día haberte conocido. Ay, me encantó haberte conocido. Mil gracias. Y un momento lindo del día es también haber estado contigo. Ay, porque qué bonita. llenaste el estudio de esa emoción, trajiste a tu padre acá. Ay, sí, a este lugar. No, lo trajiste y me encanta esa humanidad. Todos los que estamos acá, los que nos están viendo a través de la pantalla, también los tenemos vivos a nuestros seres que amamos. Y gracias por compartir tanto tip, tanto consejo, tanta experiencia, pero desde la humildad máxima. Así es que estoy muy feliz que hayas estado con nosotros. Mil gracias. ¡Ay, qué bien! Ya sé que te gustó. Bueno, me encanta. Me ha encantado.
colágeno hidrolizado, tiene 10 gramos de proteínas cada porción. Perdón, dime que se lo das a todos, no solo porque me veas que lo necesito. No, por favor. No me- Todos lo necesitamos. Bueno, yo más que mucho. No, tú estás divina, máxima. Y además tiene complejo de vitamina B, que tú sabes que es muy importante. Y Tiene esto que está magnesio, buenísimo. zinc, vitamina C para el sistema inmunológico y los 10 gramos de proteína que son fundamentales. Te ayuda mucho también con articulaciones, pelo, uñas, piel, buen dormir, energía. Me encanta. Muy No bien. me Así podrías que hacer mejor regalo. acá te lo regalo, estás Te lo llevo hermosa. encantada. No te puedo decir que no lo necesitas porque todos lo necesitamos. Lo necesito. Pero estás Mil como gracias, estás perfecta. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Lo que necesites, Margarita, no Igualmente. tienes que ir a visitar también a Chile, aunque ahora estamos en Madrid Sí. con toda la comunidad de España, pero Iré, tú sabes que iré sin Chile falta. también Iré. es muy importante y aquí estamos con tu mejor versión. Te esperamos por allá. Un besito grande. Gracias por estar conectados con nosotros. Para los que preguntaron por New Petiam, es newpetiam.es. Para todos los que están en España, es muy simple, newpetiam.es. Si estás en chile.cl, que también lo puedes encontrar. Gracias por estar, a disfrutar, hacer las dos tareas, agradecer y buscar algo que les pasó en el día que los hizo sentir muy bien.